Pues buenas tardes a todos. Soy Ariana Beltrán, siendo su maestra de ceremonia en la tarde de hoy. Le damos la más cordial bienvenida a los que están aquí presentes, a los que nos ven a través de Facebook Live. Gracias por acompañarnos en esta tercera conferencia presentada por los amigos de la cultura barranquiteña, titulada Apuntes históricos de Barranquitas desde la perspectiva del Cañón de San Cristóbal, para la cual tenemos el honor de contar con el historiador Carlos Domínguez Cristóbal. Te damos un saludo muy especial y la bienvenida a Barranquita. También saludamos a las hermanas del Sagrado Corazón, quienes nos ofrecieron el uso de estas facilidades para llevar a cabo la actividad de hoy. Resaltamos también la presencia entre nosotros del señor Carlos Rodríguez Lampón. Voy a dejar con ustedes ahora a las hermanas que quieren darles un saludo y una bienvenida. Bienvenidos y bienvenidas a nuestra casa de espiritualidad del Sagrado Corazón. De verdad que la María nos da mucha alegría el poder compartir nuestro espacio con ustedes y pues también el hecho de que es un grupo que está dedicado a hacer memoria, ¿no? La memoria de quiénes somos, que es tan importante en este momento nuestro como país, ¿no? Que esa conciencia de quiénes somos es la que nos ayuda a poder construir hacia donde queremos ir, ¿verdad? Cuando no conocemos quiénes somos, pues nos dan media vuelta y nos engañan, ¿no? Que ha sido parte de nuestra historia puertorriqueña, pues no se han ocupado de eso. Pues ya, a mí personalmente y yo con él también, y duele, ¿no? Y por eso es que valoramos mucho cuando nos dijeron de venir por acá, pues nos dio muchísima alegría, así que pueden volver también, porque eso va. Nosotros trabajamos aquí con niños y jóvenes y es parte de ese trabajo, ¿no? Recuerdo hace unos años que hubo una controversia sobre quiénes somos y uno decía que yo soy taíno, luego no me ven, decía el muchacho, y en ese momento dijimos aquí, se acabó, que vamos a seguir tapando el cielo con la mano, ¿no? Porque eso, ustedes tienen experiencia, trae muchísimas discusiones entre nosotros mismos de hacia dónde queremos ir, quiénes somos, y pues por eso les comparto, me da muchísima alegría, yo creo que a nosotros también. Y pues le damos la bienvenida a nuestra casa. Ahora en este momento somos 3 hermanas, una está en San Juan, ella es española, y yo en Puerto Rico como unos años y medio, 2. Y pues nada, ella le dirá a ella quién es. Yo nací en Ponce, pero no soy de esas ponceñas que no me gusta el dicho que dicen. Pues nada, aprendí a querer mi pueblo y he vivido en muchos lugares. Recuerdo ahorita cuando viví en Sabanaceja, en Patilla, en la península de Cantera. Entonces, pues como que uno lleva todo ese pueblo en su corazón de una manera muy, muy especial. Y ahora en Barranquita, donde estoy aprendiendo tanto de este pueblo, como ya les decía a los de Victoria, de Barranquita, que estábamos aquí reunidos, decía, es nada perdonar, pero yo creo que el futuro de Puerto Rico va a depender de los pueblos del centro de la isla, porque todavía conservan mucho de lo nuestro, ¿no? Y pues eso se va transmitiendo, según de esta Ariana, que es la más joven, pero eso se va transmitiendo de generación en generación. Así que antes de hacer la oración, si nadie quiere decir algo, pues yo soy la hermana Martín Benítez, soy de San Juan,
Esta es la cuarta vez que tengo el honor de vivir aquí en Barranquita. De niña solía venir, porque un tío mío tenía una finca y me encantaba pasar el verano en Barranquita. Y a mí no me suele salir el decir, cuando me digan, lo dicho de mí antes, mucho más que yo, que soy bisnieta de Gautier Benítez, del poeta. Pero cuando lo veo ustedes, y hablan desde el amor a Puerto Rico, no pude menos que pensar en él. Por que nombra el pensamiento grato como el recuerdo de un amor profundo. Bello jardín de América y el ornato, sembrando en América del mundo. Que yo estoy enamorado de la tierra en que nací, vuelvo a mi tierra dorada y por fin corazón, por fin que alienta con la esperanza que entre nubes del camino del horizonte al confín de mi tierra se alcanza. Que yo estoy enamorado de la tierra en que nací, seguía diciendo, no me acuerdo, porque es verdad, tenemos que tener más gente enamorada de nuestra tierra, enamorada de lo que somos, de lo que hemos recibido, y con eso defenderla. No somos mejores que todos los demás, pero tampoco somos peores. Somos lo que somos, por gracia de Dios, y estamos orgullosos de eso. Así que gracias por querer a Puerto Rico, gracias por querer venir aquí a compartir este don que ustedes tienen, y espero que por Facebook muchos lo estén gozando, porque hay pocas cosas como esta y vale la pena. Así que bienvenidos a nuestra casa. Muchas gracias. Muchas gracias. Y esto que cuenta Mari me trajo a la memoria a mi bisabuelo. Él llegó adolescente a Puerto Rico de España, y cuando hubo lo que llamé el cambio de soberanía, nunca se quiso hacer ciudadano americano, ¿no? Y era con la amenaza de que se tenía que ir, ¿no? Y eso, pues no sé, me recuerda también a mi mamá, que decía en la plaza que llevó a mi hermana mayor, estaba la bandera americana y la bandera puertorriqueña en la alcaldía, y le dice, tú ves aquella que tiene una sola entrega, esa es la que tienes que honrar, ¿no? Entonces como que eso que está haciendo mismo, gracias a Dios. Vamos entonces ahora a pedirle a los padres que nos acompañen. Los padres, pues que nos regaló esta tierra, ¿no? Y esta sensibilidad que tenemos como pueblo, esta capacidad de solidaridad tan fuerte. Entonces por ahí viene la salvación nuestra, no perder esa raíz solidaria. Cada día pues seamos más hermanos y hermanas, nos sigamos ayudando unos a los otros, y que esto que ustedes hacen que también vaya llegando al corazón de los niños y de los jóvenes, ¿no? Para que pues, podamos seguir creciendo como país. Vamos a pedirle también al Hijo Jesús, que dio la vida por defender a los más pobres, por traer la libertad a los que están oprimidos, por proclamar un año de gracia, que quiere decir igualdad, ¿no? Y eso pues no sabemos a dónde, y triunfó pues Dios le permitió que aquello no fuera en vano. Y luego al Espíritu, que es ese hálito de Dios, que sigamos cultivando, que Él nos mueve los corazones. Igual que en este momento, pues nos sentimos solidarias de Ucrania, está lejos, pero está ahí al lado. Nuestras hermanas de Polonia están ayudando mucho allí, a los que llegan, y pues traer ese pueblo que está luchando también por su identidad, y por su tierra, ¿no? Así que empecemos juntos el Padre Nuestro. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, líbranos del mal. Amén. Y que la Trinidad os bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y muchas gracias por acordarnos y de nuevo de parte de ustedes que nos dio Ariana. Gracias. Gracias a ustedes. Antes de continuar, que se me olvidó mencionar, indicarles que los baños están aquí en la parte trasera, en el fondo, a mano izquierda. También que tenemos la merienda a la parte de atrás, que se centra en libertad de agua, café, mojito, galletas. Como dije anteriormente, mi nombre es Ariana Beltrán Burgos, soy barranquiteña, criada la mayor parte de mi vida en el barrio Barrincado. Mi interés desde muy temprana edad por la historia, por la ciencia, por la cultura, pues me llevó a convertirme en lo que soy hoy en día, que es arqueóloga, y hacer estudios también en museología. La bioarqueología, para aquellos que tengan curiosidad, pues es el estudio de los restos humanos antiguos o de valor arqueológico, ¿no? Y hoy día pues formo parte de este grupo, los Amigos de la Cultura Barranquiteña. Los Amigos de la Cultura Barranquiteña trabajamos para estudiar y recuperar el pasado histórico y arqueológico de nuestro pueblo, así como su cultura y su medio ambiente, para resaltarlo, para promoverlo, para preservarlo y sobre todo para divulgarlo al pueblo barranquiteño y puertorriqueño. Gracias a Dios pues somos un equipo multidisciplinario, eso enriquece nuestra labor muchísimo, y actualmente llevamos a cabo pues diferentes líneas de trabajo, siendo una de ellas pues la coordinación y presentación de este tipo de charlas que contribuyen a conocer la transformación de Barranquitas a través de su historia. Por eso hoy nos sentimos complacidos y privilegiados de poder ofrecerles esta conferencia con nuestro distinguido ponente, el historiador Carlos Domínguez Cristóbal. Pero pues antes de continuar con la misma, le voy a pedir a Carlos para que pase y nos presente a nuestro ponente. Muchas gracias, Ariana. Muy buenas tardes a todos. Buenas tardes. Pues nuestro ponente de esta tarde es el señor Carlos Manuel Domínguez Cristóbal, que es natural, de hecho, del pueblo de Ciales y posee varios grados académicos. Es bachiller en Ciencias Naturales con concentración en Biología, posee 2 maestrías, la primera siendo una concentración en Historia y Literatura de Puerto Rico, del Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe, y la segunda en Salud Ambiental con concentración en Higiene y Alimentos, otorgado por el Recinto de Ciencias Médicas. Igualmente ha tomado otros cursos en Heráldica Puertorriqueña en el Recinto Universitario de Calley. A lo largo de su carrera profesional, especialmente en el Instituto de Taxonomía Tropical, ha ejercido como técnico de biología, historiador forestal y educador ambiental, y también en el programa de bosques estatales y privados en Puerto Rico y las Islas Vírgenes de los Estados Unidos. Carlos ha publicado una decena de libros de índole histórico, ensayístico y literato, y ha escrito un sinnúmero de artículos en diversas revistas del país. Sus aportes a la historiografía puertorriqueña y en el ámbito de la historia forestal y la microhistoria del país es incalculable. De especial interés son sus publicaciones en torno a la historia de Ciales, su pueblo natal y el pasado forestal de Puerto Rico, comprendiendo temas tan variados como los bosques, su trayectoria y evolución histórica, la fauna y la flora nacional. Entre sus aportaciones más recientes se encuentran 2 ensayos escritos en el libro Toa Arriba, Toa Alta, una historia, que abarcan el tema natural y forestal del municipio de Toa Alta. Por su ardua labor y contribuciones, Carlos ha sido reconocido por varias entidades culturales y sociales de Puerto Rico, entre ellas el Instituto de Cultura Puertorriqueña, la Sociedad Puertorriqueña de Genealogía, los Centros Culturales de Ciales y Morovis y la Cámara de Representantes de Puerto Rico, siendo este último una felicitación por haber sido seleccionado como el primer historiador forestal del Instituto Internacional de Taxonomía Tropical del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. Y también todo esto, ¿verdad? Era una persona bien humilde y pues sí, estaba, ¿verdad?, al servicio de Dios. Y gracias, Carlos, por estar aquí con nosotros y aceptar nuestra invitación. Sin más, pues les dejo con el señor Carlos Domínguez con su presentación, apuntes históricos de Barranquita, desde la perspectiva del Cañón de San Cristóbal. Muchas gracias, Carlos. Muy buenas tardes.
No sé si me escuchan bien allá atrás. Sí. Yo creo que bajar un poquito las ventanas porque la luz interfiere. Vamos a ver. Antes que nada, gracias a Dios Todopoderoso. Porque nuestro Señor es el que nos guía. Tiene su momento, tiene su tiempo. Y Él tiene planes con uno, que a veces va preparando a uno en el camino y uno no se da cuenta. Pero más tarde, uno se da cuenta de qué es lo que el Señor quiere y cuáles son los propósitos con la vida de uno. Me acompaña mi esposa Giselle Reyes Colón. Giselle sabe de mis alegrías, de mis tristezas, de mis sueños, de mis aspiraciones. Ya casi 36 años que llevamos de casados. Y Giselle sabe muy bien los sinsabores, las altas y las bajas, los golpes que uno recibe en la vida cuando uno trata de buscar esas raíces del pasado que nos ayudan a entender el Puerto Rico de hoy y hacia dónde nos dirigimos. Pero en esa dirección jamás podemos olvidar que el que nos dirige es el Señor. Una vez dándole las gracias a ellos, gracias a la sociedad, amigos de la cultura barranquiteña, como también al Sagrado Corazón, la Casa de la Espiritualidad y a Barranquitas en general. La charla lleva por título, y creo que es un título un poquito apretado, Apuntes históricos de Barranquita desde la perspectiva del Cañón de San Cristóbal. Y lo que pretendo en esta tarde son básicamente dos cosas. Me imagino que se estarán preguntando qué hace un ciareño por estos lares, metiéndose con los asuntos de Barranquita, pero no podemos olvidar de que somos puertorriqueños todos. Y de que hay una conexión entre Barranquitas, el Cañón de Cristóbal y su servidor, y quiero de una forma breve y sencilla demostrarle cómo es que esto ha ido sucediendo, lo que significa el Cañón de San Cristóbal para Barranquitas, para el Bonito, para el pueblo de Puerto Rico, para el mundo entero, y qué recursos tenemos que están a la mano, que están disponibles y que no se han utilizado a capacidad, quizás por desconocimiento, quizás porque no tenemos las facilidades, el tiempo, los medios para llegar a los sitios. Pero lo más importante de todo esto es la pasión. Si no hay pasión por lo que uno hace, no llegaremos a hacer grandes cosas. Y no es que lleguemos a hacer grandes cosas, es que el Señor nos lleva a hacer grandes cosas y que toda la honra, toda la gloria es de Él. Nosotros simplemente somos instrumentos. Y lo que ustedes están haciendo aquí en Barranquita, yo quisiera que no en los 78 pueblos, en cada uno de los barrios nuestros, se estuviese gestando esto mismo. Y a pesar de que entendemos que eso no se está dando, no podemos perder la esperanza y dar ese paso que nos corresponde a nosotros, darlo ahora en este momento, porque nos están observando y en cierta medida van a tardar de emularnos. Y Dios quiera que en un futuro hagan cosas muchísimo más grandes que nosotros hemos podido hacer, porque tendrán más tecnología, más conocimiento, etc.
Cuando yo digo apunte, pues yo lo que he hecho cuando Jorge me llamó y Carlos para hablar del cañón fue desempolvar unos papeles que tenía por allí de hace más de unos 11 años que me retiré del servicio forestal y dije, bueno, es una oportunidad. Y es como las personas que van leyendo, que usted las ve con ese entusiasmo, lo dejan a veces hablando con uno y siguen haciendo las cosas y uno nos explica cómo y esa destreza que tienen, y eso es lo que hemos tratado de hacer. Son una serie de datos, cosas que hemos recopilado a través del tiempo, y por medio de esta actividad vemos la importancia, la relevancia que ellos tienen. Cuando yo llego a Barranquita, yo no sé qué es lo que me pasa, pero me pasa algo distinto. Y yo muchas veces trataba de explicarme qué es lo que está sucediendo. Y es que uno de mis tatarabuelos, don Lázaro Rivera Olivera, por la línea materna, según tengo entendido y investigado por cerca del área de Echán, de por ahí, era él. Y son cosas que a veces le pasan a uno y a veces uno como que no se las puede explicar, pero cuando sigue buscando en documentos, genealogía, etcétera, se da cuenta de que sí. Y de que el cañón de San Cristóbal y mi apellido materno son los mismos. Cristóbal y Cristóbal. Y eso pues me fue enlazando muchísimo más. Y yo decía, ¿pero qué es lo que pasa aquí? ¿Por qué esto de San Cristóbal me está llamando tanto la atención? Y resulta pues que este apellido materno es un apellido que es de origen griego. Y este apellido lo que significa es el Cristo va. Es el que lleva el estandarte de Cristo en las procesiones religiosas. O sea, que es un apellido de origen cristiano. Sí. Y ya ahorita vamos a ver por qué está relacionado con San Cristóbal, que es uno de los motivos de esta charla. ¿Por qué San Cristóbal tiene ese nombre? Y aquel que lleva el estandarte de Cristo en las procesiones. Y vamos a ver que de Barranquita, don Lázaro se trasladó a Ciales, pero don Lázaro fue uno de aquellos que salieron desde Coamo, Barranquita, Orocovis, Morovis, y llegaron y se establecieron en Pozas de Ciales. Así es. San Cristóbal es el patrón de las personas que viajan, pero muy especialmente de aquellos que viajan y tienen que cruzar un cuerpo de agua, entiéndase océano, lago, río, quebradas, a veces quebradas percidas, ríos percidos, y apelaban a San Cristóbal, ayúdanos San Cristóbal. Y San Cristóbal, como aquí bien se ilustra, lo vemos cruzando un río con un niño al hombro. Es el auxiliador de los cruces de los cuerpos de agua. Así que San Cristóbal tiene que haber estado en la boca de nuestros ancestros, porque éramos sociedades hidráulicas desde la época indígena. La historia de nosotros está íntimamente mezclada con cuerpos de agua. Y cuando esos cuerpos de agua crecían, se apelaba a San Cristóbal. No sé si vamos cogiendo el hilo de por dónde es que vamos. Así es. Y resulta bien interesante, para mí estos son dos ejemplos, los mejores ejemplos, desde la costa, con el castillo de San Cristóbal, con la fortificación militar en el viejo Tehuán, hasta el cañón de San Cristóbal, entre Barranquita y el Bonito, y cosa bien curiosa. No hay lugar donde yo me pare y hable del cañón, mencione el cañón de San Cristóbal, y la gente lo que menciona es Barranquita. Es como si al Bonito
pues no conformara parte de ese cañón de San Cristóbal que lo es. Pero eso tiene también sus explicaciones. En esa antesala al cañón de San Cristóbal, pues, también está la escuela Pablo Colón Bendecía, con la profesora Clara Mar y un grupo de estudiantes, pues nos dedicamos a estudiar el bosque de la Tojecilla. Es un bosque donde abunda la especie dominante, es la palma de sierra, la Prestorea montana, que cuando llegué aquí les dije a Jorge, wow, mira, aquí se ve la Tojecilla, aquí está el Torrijos, y ya está bien ubicado. Y una de las satisfacciones más grandes que uno siente cuando está dirigiendo este tipo de investigación en bosque, que es multidisciplinario, es haber encontrado estudiantes con Mariana, que la tenemos aquí presente, y eso es una gran satisfacción. No hay clases estudiantes de 6 escuelas superiores con las cuales trabajamos que nos recuerden con cariño, con amistad sobre todo, de las cosas que hicimos, y haber colocado un granito de arena en ese desarrollo de estos estudiantes ha sido vital y trascendental, porque han comenzado a ver el bosque desde otra dinámica. Pero también lo que ellos no saben es cómo ellos nos transformaron también a nosotros, porque eso fue mutuo, y ahí es donde la palabra amistad se complementa y se solidifica, no importa en el lugar donde uno esté, a la distancia y como uno esté, lo recuerdas con mucho cariño. Sí. Y pues tenemos ya una aproximación a lo que es el cañón de San Cristóbal. En los años 1970, por ahí 74-75, entonces el director del cañón de San Cristóbal, el arquitecto Francisco Javier Blanco, invita al Instituto Internacional de Astronomía Tropical, conocido mejormente como la Forestal en la Estación Experimental en Río Piedra, para que de alguna manera colaboráramos para poder entender o establecer una radiografía de las especies arbóreas que estaban dentro del cañón de San Cristóbal. Y la persona encargada era el doctor John Francis, y Francis me entrega a mí una lista con una serie de preguntas donde yo, entre otras cosas, tenía que entrevistar gente aquí en Barranquita, ir al archivo general, ir a la biblioteca de la Universidad de Puerto Rico, la sala puertorriqueña, y no sé a cuántos sitios más tenía yo que ir para buscar el tipo de información. Y yo le dije, doctor Francis, usted no sabe dónde usted se está metiendo y dónde usted quiere hacer, porque eso es una tesis, es como una tesina. Por lo menos 6 meses se van a necesitar para ese tipo de información. Y él me dijo, pues no, lo que tienen es menos de un mes para hacerlo. Así que yo traté de hacer lo que pude. Mi aportación no se plasmó en este trabajo que fue el trabajo que se publicó, La Flora del Cañón de San Cristóbal. Yo creo que es una radiografía preciosa de lo que hay en el Cañón de San Cristóbal en ese momento, pero carece de algo, de una interpretación histórica, que era la aportación pues, que uno quería hacer. Pero eso no nos detuvo y seguimos trabajando poco a poco, a pesar de que la publicación se da y dice cuáles son ahorita lo vamos a ver, las especies que abundan y la interpretación que ellos le dan. Y yo pues desde la parte de atrás del salón, en las discusiones que se hacían, me mordía la lengua. Dije, es mejor que yo no hable esto, porque esta publicación, que tiene sus méritos, o sea, la persona que la ve, que wow, tremendo trabajo, pero uno sabe que falta algo, porque no es lo mismo decir Carlos Domínguez que decir Carlos Domínguez Cristóbal, y si le ponen Manuel, pues esa documentación pretendía el uso de tierra
de esos terrenos que estaba adquiriendo o había adquirido ya más o menos para el 1974, comienza el fideicomiso, para que interpretara la situación de la flora desde la perspectiva histórica que nunca se pudo hacer. Y estos fueron pues los diferentes lugares a donde yo tuve que visitar el registro de la propiedad aquí en Barranquita, que fue una experiencia exquisita. Cuando yo vine aquí a mí, poco faltó para que me pusiesen alfombra coja, o sea, todo a mi disposición. Y lamentablemente pues muchos de los libros estaban en una situación difícil de trabajar, pero aún así se me facilitó, porque eran la documentación de primer orden que uno necesita para comenzar a trabajar la tenencia y uso de los terrenos. Porque era como yo les decía a los científicos allá en el instituto, no es lo mismo que Juan de los Parlotes tenga 100 cuentas de terreno que la tenga don Sebastián Elcano Alcaya, una persona que se dedica al café o a la caña, porque sus intereses son distintos y la perspectiva es completamente distinta, y de quién es la tierra y para qué la usa son dos cosas diferentes. Y no podemos decir o hay que poder deslindar lo que es un terreno baldío o de la corona, o un terreno usurpado, o un terreno de la propiedad, o sea, de una propiedad privada. O sea, son unos procesos que se están dando que uno tiene que entenderlo. Porque cuando yo me paro aquí y miro hacia el área del cortijo, yo puedo quizás interpretar a base de la vegetación que veo cuáles hayan sido los posibles usos y tenencias de la tierra. Por ejemplo, aquí en Barranquita, un área que yo vea donde abundan palmas de sierra, pero la palma real, eso me indica a mí de que esa es una zona tabacalera, porque la única especie que en la zona tabacalera permanecía de pie era la palma real. La palma real, pues por los usos que daba. Se sacaba tabla, bastante que me dieron a mí con las escobas de mi abuela, las semillas para engordar los cerdos, las pencas amarillas, aquellas en las procesiones de Semana Santa, en las pencas en la construcción de los canchos de tabaco. O sea que la palma real tenía un símbolo y era bien significativo dentro de esa zona tabacalera que vivió aquí en Barranquita. Uno lo ve bien claro en el área de Bonito, en el área de Naranjito y el Comerío. Esto es un clásico, pero si usted no tiene eso en su mente, pues esa interpretación de esa zona de bosque no la va a cumplir a cabalidad. Ese fue este trabajo. Lo primero que yo critiqué, porque a mí me encanta criticar las cosas que se hacen, pero la crítica que sea constructiva. Y cuando yo vi este trabajo, yo dije, pero ¿y qué es eso? ¿Qué representa esto? Por lo general, cuando uno publica la primera página, uno explica lo que es la portada, la fuente. Y en este documento uno se da cuenta, cuando lo va leyendo, que está representando esta ilustración a la especie Eugenia montícola, que es pariente de la pomajosa, que es la especie que más abundaba a fines del siglo XX en el cañón de San Cristóbal. Y a grosso modo, lo que este tipo de estudio nos da a conocer a nosotros es que a mayor cercanía de lo que es el río Usabón, que está pasando por el cañón de San Cristóbal, las especies que están ahí tenían 60 o más años. Y mientras más arriba en el cañón, las especies tenían menos años. Y las que están en la superficie, acá en la periferia, eran las más jóvenes. Y ellos lo interpretan de esa manera a base de unas áreas de investigación, unos plots
que establecen y iban identificando especies. El diámetro, para decirlo simplemente, es la circunferencia a 1.3 metros. Es como si le estuviesen midiendo la cinturita a los árboles, y por el crecimiento del diámetro y la altura uno puede estimar las edades. Pero si usted sabe a quién pertenecían esos tejenos, el uso de esas especies, cuando usted se da cuenta de que lo que significaba en los tiempos de nosotros una guardarraya que podía ser de mameye, de mangoe, etcétera, y lo demás no existía, pelos de alambre que te indicaban que por ahí cogía una colindancia, y a veces esos datos pasan desapercibidos. ¿Por qué? Porque no se conocen. Y en términos generales, pues lo que llama la ciencia taxonómica, le dicen que esto es un bosque secundario. El bosque secundario no es otra cosa que, según ellos, yo esa definición se me hace mucho difícil asimilarla. Cuando usted tiene un bosque que no ha sido perturbado y entra el hombre por primera vez y lo perturba, lo utiliza, adviene lo que se llama un bosque secundario. Pero ¿cuántas veces un terreno ha sido perturbado? 3, 4, 5, 6, 7. Y se establece esa definición de lo que es secundario, porque ya no es primario. Y caemos en el error de que muchas veces tratamos de interpretar de que un terreno primario o virgen nunca ha sido intervenido por el ser humano. Entonces, la intervención de los bosques de Majanquita o del Cañón de San Cristóbal emerge con esas emigraciones que vienen desde Cuamo. ¿Dónde están nuestros indios? ¿Acaso no fueron nuestros indígenas los primeros que estuvieron en contacto con la naturaleza, más con la naturaleza del interior, que le dieron sus nombres a muchas especies que hoy día esos nombres permanecen, nombres de ríos y de lugares que pasan desapercibidos por los historiadores, que no es otra cosa que toponimia, el estudio del origen y significado de los nombres de un lugar. Y eso nos dice a nosotros muchísimo. ¿Por qué el Cañón de San Cristóbal lleva el nombre que lleva? ¿Por qué Palincado lleva el nombre de Palincado? ¿Por qué Honduras? ¿Por qué el Echar? Eso no se da así de la noche a la mañana. Y máxime cuando son voces indígenas que han llegado hasta el día de hoy, como lo es el Usabón, y uno se pregunta, ¿pero cómo llegaron esas voces a lo que es hoy día? Tiene que haber un elemento humano, una presencia humana que no solo conozca la voz, sino que también conozca el lugar de referencia al cual se está mencionando. Y es ahí donde lo que llamamos la arqueología lingüística se enriquece. Pero muchas veces esa arqueología lingüística se ha perdido porque nuestros abuelos, bisabuelos ya no están con nosotros, y quizás nos contaron algo, como me decían a mí, perdone la expresión esta, me decían en Ciales, en el barrio, hay un campo santo en Culo de Múcaro, porque era un lugar distante, era un campo santo de la época de las viruelas, y solamente lo sabían los viejitos. Pero como yo me pasaba en la falda, como que dice, de los viejitos, desde muchachos, escuchando todo, lo fui absorbiendo poco a poco. Y sin ellos saberlo, la academia me dio quizás el título, pero en la Universidad de la Vida la aprendí con ellos. Y ellos fueron mis maestros. Cuando Bajanquita adviene como nuevo municipio al principio del siglo XIX, pues ya tienen una experiencia en lo que se puede mencionar como el hato ganadero.
y está en un proceso de demolición de atos. O sea, que la propiedad privada empieza a ganar terreno ante aquellas mercedes que había hecho el rey de España, ya fuese por una actividad militar para con alguna persona, y eso ya está ocurriendo en Barranquita, contrario a otros pueblos como Orocovis, Morovis y Ciales, donde el poblamiento viene siendo un poco más tardío, a pesar de que los atos se están demoliendo. O sea que Barranquitas tiene una experiencia del desarrollo del ato para fines ganaderos sobre todo, y para una cimarronería del clandestinaje con los cueros que se vendían para fines militares. ¿Acaso esas voces de pelleja, qué es lo que nos están diciendo? Es un comercio ilícito de pieles vacunas. Y tampoco podemos perder de perspectiva ese antiguo Coamo, donde el desarrollo de, podemos decir, de una avalancha de caballos para la conquista de México y el Perú, como también lo fue Jayuya con Asensio Villanueva. Y es que desde mucho tiempo el interior estaba jugando un papel muy destacado en el poblamiento, en el desarrollo de nombres y en el reconocimiento de esos recursos, y aprendiendo de las características medicinales ante la falta de una medicina académica. La va a desarrollar el jíbaro y el hombre del interior, pero esa conexión la viene aprendiendo del indio, y que tanto el indio como el esclavo van a ver en el monte el símbolo de libertad perdida. Y por eso muchos esclavos y muchos indígenas emigraron a la zona central de Puerto Rico en busca de esa libertad perdida. Y no todos los censos que se hacían desde el siglo XIX, para decir una fecha, contaban con toda la población existente. Eso lo hemos podido comprobar en Ciales. Y sabemos que en Barranquita también debió de haber ocurrido. Los tejeros bandidos no eran otra cosa. Ya en 1818 se establece la Junta de Tejeros Bandidos, que lo que tienen que hacer es lo siguiente. Ellos determinan, bueno, en Puerto Rico se han distribuido tejenos y quedan tejenos de la corona. Y esos tejenos los vamos a distribuir de manera que la persona los solicite, y vamos a ir poblando los diferentes lugares. Cosa curiosa, cuando uno examina la documentación de la Junta de Terrenos Baldíos de aquí de Barranquita, los documentos no abundan. Y uno se pregunta, o ya los terrenos estaban distribuidos, o esos documentos están mal archivados o desaparecieron. La pregunta nos dice a nosotros que es probable de que estén mal archivados. Yo he encontrado mucha documentación de Ciales, de la Junta de Terrenos Baldíos, en expedientes de sigla, porque no se ha tenido esa delicadeza, y no me extrañaría a mí de que muchas solicitudes de terreno de Orocovis, del barrio debajo, las hayan colocado en Barranquita o de Barranquita a otros lugares. Eso pudo haber pasado. Y esto, cuando esta persona solicitaba al gobernador, que era la persona encargada o responsable de dirigir este proceso, la persona, digamos, por ejemplo, Carlos, decía, pues, mire, señor gobernador, a mí me interesan 200 cuerdas en Pavincado, que me conceda, no decían 200 cuerdas en caballería, en caballería 200 cuerdas. Yo vengo de Venezuela, estoy casado, tengo tantos muchachos, tengo los recursos, las especies que abundan aquí son estas y me comprometo, y son documentos riquísimos, porque son los primeros documentos que te dicen de ese contacto del hombre con la naturaleza. Y eso, Barranquita necesita volver a examinar esos documentos, no solo Barranquita, todos los municipios de Puerto Rico,
Ahora, cuando usted se le concedían esos terrenos, y terrenos pues aledaños al cañón de San Cristóbal, usted se comprometía, como por ejemplo, que a los 10 años, por lo menos tener una décima parte desmontada y convertirla en terrenos agrícolas, café, tabaco, caña o pasto. Usted tenía esas alternativas. Y muchas veces pues la gente se hacía de la vista larga, muchas veces no había un agrimensor que pudiese medir esos terrenos y llamaban a Jorge. Jorge era un curioso que había visto cómo el agrimensor Carlos hacía los trabajos, pues yo lo voy a hacer. Y a veces esa concesión de 200 cuerdas tenía 400. Yo tenía 100. Todo depende de cómo se desempeñaban los colindantes, quiénes eran sus colindantes. Y en Puerto Rico en 1822, ya más o menos Barranquita tenía como unos 19 o 20 años de fundado, existían 139 tejeros y cuentas de tejeros baldíos. Cuando vemos en los informes de 1867, prácticamente esos tejeros se han concedido, pero siguen apareciendo informes donde dicen que hay más tejeros baldíos, y eso sucede también con Barranquita. Gente que todavía en el 1820, 1830 le señalan al gobernador: estamos desacomodados y hay terrenos en Barranquita que pertenecen a la corona y nosotros los queremos para nuestro uso. Y eso hay que volverlo a seguir. Y entre las áreas donde esos terrenos abundaban está el Echán, está Honduras y donde queda el cañón La Boca, en esa zona ahí también. Y pues esa es la situación que tenemos. Pero ¿qué sucede? Para 1867 pues el gobierno determina, pero es que se han concedido terrenos y prácticamente no se han convertido en café, caña, tabaco, lo que nosotros necesitamos. Y es que la gente pues se hacía de la vista larga, pero se cometió un gran error de que usted estaba obligado a desmontar por lo menos el 10% de los primeros 5 años. ¿Y cómo usted desmonta? Hacha, machete, en bosque virgen. Mucha gente lo que hacía, la costumbre era pegarle fuego. Y esos fuegos eran fuegos incontrolables que se llevaban en el área suya y el de los colindantes. Y después usted no hacía nada, porque si los transformaba de bosques a pastos o pastos naturales, ya usted cumplía con los requisitos. Y así se fue deforestando la zona de la altura y la zona del cañaveral de los litorales. Comenzaron a sentir los efectos inmediatamente, porque no solo la calidad, sino la cantidad de las aguas fueron disminuyendo. Y uno ve esas crónicas en las descripciones topográficas que se hacen de Barranquita, cómo la calidad de las aguas fue disminuyendo drásticamente. Esto era, todavía quedaban, después que se distribuyeron los terrenos baldíos, quedaban cerca de 27.000 cuerdas de terrenos pedregosos, montuosos, parte de esos terrenos en el cañón de la Boca, donde está la quebrada, si mal no recuerdo, ustedes conocen mejor que yo Barranquita, quebrada caliente y fría. El río Caliente. Sí. Sí, por esa zona. Y eran terrenos que tenían, pues, eran muy quebrados, malos y malísimos, de dificultad para la venta. Pero ¿qué sucedió con el cañón de San Cristóbal? Si es pedregoso, es de difícil acceso. Siguiente. Estos eran los diferentes tipos de cultivos: café, caña, tabaco. Vemos que en el tabaco y la caña, pues usted tiene que deforestar. En el café es una deforestación parcial porque usted necesita sombra. Para esa época, pues la sombra del bosque que existía. Y la inspección de monte, y la misma gente sabía qué tipo de árbol era el mejor para sombra. O sea, que cuando un bosque virgen se dedicaba a café, como se hizo aquí en Barranquita, la gente está muy equivocada. En Barranquita se sembró bastante café. Y cuando usted sembraba café, usted dejaba cierta sombra selectiva. La Moca,
el guaraguao, árboles frutales que introducía, y recordemos las guardasallas que se iban estableciendo, que ya eso te da una interpretación del uso de la tierra y del paisaje que se iba modificando. Así es. Nos encontramos con un documento de Barranquitas de 1846 que nos dice: estas 19.000 más o menos 400 cuerdas que aparecen son cuerdas que se reportan. No quiere decir que Barranquitas tenía, vamos a decir, 19.400 cuerdas cuando uno la compara con la base, era lo que se estaba reportando. Y dice que de esas 19.386 cuerdas, 6.000 estaban cubiertas de monte. Estos son datos aforados. Un dato aforado quiere decir que es un estimado de acuerdo a la percepción de la persona que ha estado relacionada con esas tierras. Barranquita, una escasez de madera. Los cultivos principales: café, plátano, ajo y batata. La ganadería, sobre todo la vacuna y la caballar como medio de transportación. Nos habla de la quebrada de Chal. Estos son algunos de los datos más significativos. Poco caudalosa, pero nace en el cerro del Inglés. ¿Quién era ese inglés? Yo todavía no lo sé. Pero esto nos indica a nosotros que hay ingleses establecidos en Barranquita, 1846. Quebrada Padilla nos está indicando que uno de los primeros pobladores o de personas que se asentaron en ese lugar eran de apellido Padilla. El Echal, abundancia de helecho, quiere decir que probablemente cuando el Echal adviene como barrio de Barranquita colindante al cañón de San Cristóbal, ya ha sido deforestado, y por eso la presencia del Echal. Pero para mí una de las cosas más importantes que he encontrado en este estudio, a pesar de la voz Usabón, que es una voz indígena, es el río Piñones. Hay una leyenda que nos dice que tenemos el bosque estatal de Piñones. Don Francisco Piñón, un esclavo que luego se le otorga la libertad, y como Piñones adopta toponímicamente el nombre de un esclavo. Eso es un patrón que es muy rarísimo, pero lo raro, a pesar de que esta era una comunidad negra y de esclavos, lo interesante es que él tiene 2 hermanas que desaparecen, y al poco tiempo los documentos nos están hablando de las quebradas Las Piñonas. Y yo me estoy preguntando y planteando, ¿no son esas 2 hermanas que desaparecieron, o se dice que desaparecieron del área de Piñones? Y todavía los documentos tienen mucho que decirnos. Mucha de la gente en el castillo de San Cristóbal hay una garita que le llaman la garita del diablo. Y de esa garita hay muchas leyendas de gente que se desaparecía, de militares que desaparecían en la negrura de la noche. Pero también se dice que eran muchos desertores que estaban donde, en el interior de la isla. ¿Acaso las Piñonas no desertaron militarmente, sino de otra manera? Eso no lo sabemos. La toponimia todavía nos tiene muchísimo que decir. Honduras, hondo, profundo, lo que indica la cercanía al cañón de San Cristóbal. Pero lo más interesante de esto es la aparición de la palabra Tojecilla. Hoy día, para nosotros Tojecilla es la que vemos de aquí. Pero en Barranquita había más de 17 montes reconocidos con el nombre de la Tojecilla, y se le ponía Tojecilla 1, Tojecilla 2, Tojecilla 3, pero aquella no tuvo número. ¿Y qué es una Tojecilla? Es un lugar de observación.
¿Qué se estaba observando y desde cuándo? No fue una voz indígena que el español la trastocó y la convirtió en otra cosa, como sí ha sucedido. Todavía hay muchas cosas que tenemos que... Pues aquí llegamos al inventario de 1867, que miren, esa es la radiografía más exacta que tenemos de la situación forestal en Puerto Rico. Ese documento no se encuentra en Puerto Rico, se encuentra en el Archivo Histórico Nacional de Madrid, y tuve la oportunidad de examinarlo y de escribirlo. Ahora uno lo puede solicitar, es más fácil. Pero aquello fue una experiencia increíble, porque tiene un desglose por pueblos, por barrios. ¿Quiénes son los dueños de los terrenos? Si son privados, si son públicos, el uso que le está dando, quiénes son los colindantes, las especies más comunes, incluyendo muchas veces el nombre científico, que con las ayudas de libros como de Walton y las descripciones topográficas, descripciones de personas que estuvieron en relación con la flora, podemos identificar qué especie había. Yo he tenido la oportunidad en el instituto, hay un libro, una colección que se llama Simbolares Antillanaje, que es de 1904, y es un resumen de todas las expediciones botánicas que se hicieron en el Caribe, y hay un libro exclusivo de Puerto Rico, y cuando uno lo examina, el nombre del lugar más documentado es La Torrecilla. Era uno de los lugares obligados de las expediciones botánicas que pasaban por el centro de la isla a Barranquita, porque ya Barranquita para estos años ya era un bastión, o se estaba convirtiendo en un bastión tabacalero, y esa zona estaba prácticamente permaneciendo como un pulmón. En ese documento hubo pueblos que no fueron incluidos, que están aquí, y se menciona de aquellos pueblos que tenían más de 4.000 hectáreas. Por ejemplo, vemos a Ciales, vemos a Coamo y a otros pueblos. Pero en ese documento, cuando nosotros vemos a El Echal, nos dice en El Echal los montes que existen, y hay un monte, no sé si lo pueden ver, que se llama San Cristóbal, que pertenece a don Pedro F. Colón. Yo ese Pedro, no sé si es Rubén, si es Jamón, yo como que me estoy inclinando a que es Jamón. Y las especies que más abundaban eran la palma de Cieja, apoyo y guaraguao. Y ahí vamos a ver otras especies, sabonuco, yaglumos, tanto hembras como machos. Y eso es un detalle que es de muchísima importancia. Y como vieron, el Cristóbal no es con B como nosotros lo usamos, sino con V. Ahora, la pregunta aquí es, ¿cómo ese nombre de San Cristóbal de un monte logró toponímicamente sobreponerse sobre el nombre de todo el cañón y ser San Cristóbal? Recordemos que era el santo que se apelaba para el cruce de las aguas, es el santo de los viajantes, es una ruta donde hay mucha gente emigrando, y que quizás don Pedro Colón debió haber sido una persona de mucha importancia, sobre todo económica y agrícola. Y yo me estoy inclinando, cuando vi la lista de los alcaldes de Barranquita, creo que para 1853, hay un Pedro F. Colón, alcalde de Barranquita. Sí. Aquí en la 143, ahora yo me acuerdo que hay un sitio nada más de población de Taboruco, Ajá. donde ahora mismo está el de Jumbe, ahí hay una quebrada. Y todo eso ahí es el único sitio de Taboruco, porque yo busco los Taborucos. Y es la única área donde yo encontré los Taborucos ahí, en el vertedero. Eso es
bosque original, eso es un remanente o patio de bosque, porque el tabonuco usted lo corta, va a ir desapareciendo, pero el tabonuco tiene una cosa muy interesante que la deberíamos de aprender nosotros los seres humanos. Cuando usted tiene el tabonuco y lo corta, usted ve que el tronco no se deteriora, sino que trata de revivir. Y es porque las raíces de los tabonucos se encuentran, se unen y se dan apoyo. Y la especie sobrevive. Es lo mismo que pasa con el meahito o el tulipán africano. Es lo mismo que hacen. Pero el tabonuco cuando desaparece, desaparece. El meahito al contrario, lo que hace es y que el meahito se ha juzgado no taxonómicamente mal, sino por el pueblo de Puerto Rico como una especie dañina, peligrosa, indeseable. Y lo que hace el meahito es que prepara el terreno para el desarrollo eventual de las especies nativas. Algo que los científicos les tomó muchísimos años estudiar, cosa que hicimos en Naranjito también, y descubrimos eso. La próxima. Honduras, es simplemente para que comparemos, vemos que Honduras en comparación con el Echal son menos la cantidad de montes que existen, pero da la impresión de que hay algunas especies que no existían en otros lugares. Se llama el santo. ¿A qué santo se está refiriendo? Pues nosotros no sabemos. ¿A qué palma galana? ¿Cuál de ellas? Tampoco lo sabemos. Y así corazones, no sabemos los fondos, a qué fondo se está refiriendo. Y aquí vemos pues, apellidos como Boda, Negrón, Colón, Berrío, Burgo, que son apellidos de esos propietarios. Ahora, hay un dato que aquí se pierde. Barranquita rompe con la estructura de interpretación de la esclavitud con referencia a que la esclavitud se concentró en la costa y que los pueblos del interior habían mermado o era muy poco. El caso de Barranquita es un caso distinto. Barranquita tiene casi siempre cerca de unos 400 esclavos. Dice, pero ¿por qué una cantidad tan alta? ¿Qué estaba sucediendo en Barranquita? ¿Dónde se estaba llevando ese tráfico de esclavos? Y lo interesante de eso es que gran parte de esos esclavos estaban concentrados en dos barrios, Honduras y el Echal, barrios donde en Barranquita colinda el cañón de San Cristóbal. ¿Qué nos puede esto estar diciendo? Que probablemente parte de la deforestación que se da del cañón de San Cristóbal, la parte por lo menos de Barranquita, se haya dado con manos esclavas. Y que por eso hay documentos de terrenos baldíos de Barranquita, de esta zona, que nos están hablando de nombres africanos. Y esto no lo podemos pasar desapercibido y a la ligera. El cuadro estadístico, o sea, ahora lo que quiero ver es, vean cómo estaba la situación en Barranquita. 319 hectáreas, una hectárea es más o menos como 1.02 cuerdas. Y vamos a ver que la mayoría va a estar en Bajanca, Pavincado, Cañabón y Honduras, en menos. Pero el Echal no está muy lejos de eso. Entonces lo que vamos a ver es que para el 1867 la calidad forestal o masa forestal en Barranquita ha ido desapareciendo notablemente. Pero esto según lo que se está reportando. Hay mucha gente que no reportaba y que los evasores contributivos, porque esto tenía unos efectos contributivos también se daban. Y había gente que tenía terrenos en Orocovi o en Corozal, viven en Barranquita y están reportando los de aquellos pueblos y estos no. O como viceversa, no, yo pagué mis contribuciones en tal sitio. No, hay que revisar, volver a revisar todo eso.
Esa inspección de monte tiene un resumen de cada pueblo. Y el de Barranquita dice: todos los montes que se especificaron en el presente estado se encuentran situados en tejero pendiente, pero en buen estado de conservación. Esto como que contradice con la documentación que se ha estado manejando. En ello es difícil la saca de productos que deben transportarse por caminos viejos. ¿A qué caminos viejos nos estamos refiriendo? Recuerdo que Luis de la Rosa nos decía a nosotros, que fue director del Archivo General de Puerto Rico, que el desarrollo de los caminos actuales, en sus orígenes, eran veredas o caminos indígenas. Y eso hay que volverlo a examinar. El pueblo de Santa Isabel de Coamo es el llamado a ser el punto más próximo para la salida de los productos del partido. Y hoy de aquí a Santa Isabel, ustedes me dicen si es cerca o está lejos, y menos en aquellas condiciones. Lo cual tiene que verificarse con bueyes por la escasez de caminos carreteros y esa circunstancia a la gran distancia que lo hacen muy costoso. En otros pueblos ese transporte de madera de un pueblo a otro se hacía por ríos pesarosos. Yo no sé si aquí en Barranquita, por la descripción que se estaba dando y por la naturaleza del cañón, uno tendría que decir: es imposible. Es imposible. Era posible. Una vez la Junta de Terreno Baldío desaparece, pues adviene lo que se llama la Inspección de Montes en Puerto Rico, que estuvo hasta el 1898, que es la sucesora de toda esa documentación que tuvo la Junta de Terreno Baldío. Esa documentación de Barranquita prácticamente está sin tocar de hace años, pero años y años, que hay que examinarla para poderle dar una continuidad a esa deforestación que se estaba llevando en Barranquita, sobre todo en el cañón de San Cristóbal, porque cuando la inspección de monte viene y evalúa la cantidad de terrenos que el Estado tiene, lo que hace es lo siguiente: vamos a hacer una evaluación de estos terrenos. Los terrenos que haya que conservar por sus características, ya sea por terreno, tipo de terreno, calidad de las aguas, etcétera, lo vamos a conservar. Pero lo que se va a venderse, lo vamos a vender. Y lo vamos a vender al mejor postor. Pero muchos de esos terrenos costosos, el manejo fue público. Y sabemos de que dinero por debajo de la mesa, los inspectores de monte se lucraron. Y que muchas veces cuando uno examina esta documentación del inspector de monte se da cuenta de una cosa, que quizás los informes trimestrales no los repartían, pero sí sabían de cuántas fiestas, velorios y bailes de muñecas o lo que fuese se hacían en los municipios del interior. Los conocían muy bien y se hospedaban en la casa de los grandes hacendados, porque los grandes hacendados eran los que tenían el dinero para comprar aquellos terrenos que estaban en venta, porque no había límite de cuántos terrenos usted podía comprar. Y se había un complot entre el inspector de monte y el gran hacendado. O sea, lo que estamos viviendo ahora como que entonces, el registro de la propiedad se crea en el 1885 y ustedes aquí en Barranquita son bien afortunados de tener el registro de la propiedad. Anteriormente a estos años, pues uno iba donde un abogado, donde un notario y hacía una escritura, la compraventa y se acabó. Pero cuando se establece el registro de la propiedad, entonces cada propiedad se le va a asignar un número que la identifica. Y cuando esa propiedad se segrega, adquiere otra numeración. Pero uno puede cronológicamente reconstruir los usos y la tenencia de esas tierras. Y eso lo empata con la Junta de Terrenos Baldíos y puede llegar hasta cuando eran terrenos de la corona. Y esos son los recursos de los cuales yo estaba hablando y que todavía el cañón de San Cristóbal los tiene a la merced de uno y no hemos tenido la oportunidad de examinarlo. Nos dan información sobre la toponimia. Mire, que estos son como especie de unas planillas enormes organizadas en orden alfabético.
colindantes, tipos de cultivos. Hay algunos pueblos que no especifican la cantidad de cultivos expresadas en cuerdas, pero te dice hasta de las parcelas de café. Nosotros, por lo menos en Ciales, había una finca y esa finca se dividía en parcelas. Aquella persona está en el toronjo, el otro está en los mameyes, y esa información estaba ahí. Y esa palabra toronjo, esa palabra mameye, es porque allí, en alguna ocasión, hubo un árbol de mameye o un árbol de toronjo. ¿Sí? Y el catastro de fincas rústicas y urbanas de 1897, que está en el archivo general, son unas planillas gigantescas, le llaman galletas, porque son como así. En una mesa no cabe esas planillas, están organizadas por orden alfabético, pero no se utilizan legalmente, a menos que no haya necesidad de hacerlo cuando no hay un documento en el registro de la propiedad. Es algo auxiliar, porque esto lo utilizaba el municipio para el cobro de contribuciones. Ahora, la información que de aquí se sacaba era la misma que tenía el gobierno. Uno se lleva muchísimas sorpresas. Y máxime cuando hay terrenos que han entrado en sucesión, como ya ocurre a fin de siglo y principios del siglo XX en el Cañón de San Cristóbal, donde hay propiedades que se van consolidando y otras se van separando. Y el departamento de negociado de tasación de la propiedad es prácticamente lo que le había dicho, es también otro documento que nos ilustra la transformación de cada una de estas fincas. O sea que usted puede reconstruir los usos y la tenencia de todas estas fincas. Eso fue lo que en gran parte hicimos en este documento que han visto Carlos y José, donde por ejemplo la finca 197, estas son fincas que fue adquiriendo el fideicomiso y las fue agrupando, y de esta manera uno sabe o puede llegar a reconstruir la tenencia y uso de estos terrenos. Muchas veces tenemos croquis o mapas que nos ilustran dónde estaban las casas, las estructuras, y para asuntos de arqueología